voy a hablar durante la próxima media horita de células tumorales circulantes en todos los estadios de la enfermedad y también, si acaso, algo de la monitorización inmune de la misma. Estos son mis conflictos de interés y empiezo por algo que es hoy por hoy una obviedad, quizás no tanto en mieloma, pero llegó al mieloma, y es el interés, yo diría, general en oncología sobre la biopsia líquida como una alternativa menos invasiva y quizás aportando una información más amplia frente a la biopsia convencional. Y como decía, esto quizás haya tenido un recorrido más amplio en tumores sólidos, va teniendo el mismo recorrido en algunos tumores hematológicos, uno de ellos el mieloma. Yo diría que hay varias plataformas para estudiar la biopsia líquida o hacer una biopsia líquida, y aquí abajo en esta diapositiva vemos varias de ellas. Me parece que desde el punto de vista clínico, por la cantidad y la calidad de los resultados que se han ido publicando, hay dos aproximaciones principales. En general, en la oncohematología y de forma particular en mieloma. El DNA tumoral circulante y las células tumorales circulantes. En relación al DNA, tengo una sola diapositiva, esta, a modo introductorio. Es incuestionable que como herramienta o plataforma es muy eficaz y hay resultados muy buenos en hematología, desde el linfoma de Hodgkin al linfoma no Hodgkin, por ejemplo en difuso célula grande, y también hemos visto en una plenaria de ASH, y creo que se ha publicado en JCO hace un par de semanas, en el contexto de linfomas que afectan o infiltran el sistema nervioso central. Por lo tanto, esta es una aproximación muy buena. Otra cosa es que siempre tenga la misma capacidad, la misma performance en todas las enfermedades. Bajo mi punto de vista, en mieloma, el alcance de esta plataforma no es tan bueno como en otras neoplasias. En primer lugar, hay que tener en cuenta el tipo de metodología que se va a emplear. Si por un lado la secuenciación de exomas o genomas va a proporcionar una mayor cantidad de información, y esto es tremendamente útil en enfermedades como el mieloma, que no tiene una mutación recurrente como puede ser la de MYD88 en macroglobulinemia de Waldenström. Por otro lado, pero es menos sensible. Por otro lado, una secuenciación dirigida, los paneles, la NGS, tal como la conocemos, va a ser más sensible, aunque más limitada a un par de genes o alteraciones estructurales, y por lo tanto la cantidad de información será menor. Y creo que conocer estas limitaciones, ventajas y desventajas de cada técnica es muy importante a la hora de afrontar una enfermedad tan singular como el mieloma múltiple. El otro punto es que desde el punto de vista pronóstico hay poca información, al menos bajo mi punto de vista, en relación al DNA circulante. Escasos números de pacientes, sobre todo en mieloma en recaída, no tanto al diagnóstico, y siempre que veo estos hallazgos en las publicaciones, sin conocer la técnica en profundidad, como conocen seguramente los autores, siempre intuyo que al no haber muchos trabajos y los pocos que hay son en pocos pacientes, que es difícil hacerlo siempre y en series amplias. Pero esto ya es una percepción mía, puede estar equivocada. Y la experiencia es aún menor en relación a la evaluación de la eficacia del tratamiento, basada en mutaciones. Otra cosa es en la secuencia de los genes de la inmunoglobulina. Ya podéis ver que el número de pacientes estudiados hasta el día de hoy es manifiestamente escaso. Por eso, desde hace tiempo, en mieloma
nos pareció que quizás la plataforma más interesante con vistas a realizar una biopsia líquida era la célula tumoral circulante, sobre todo partiendo de la hipótesis de que esta célula podría ser un clon muy singular, un clon no genético, o quizás sí, ya veremos, pero funcional, implicado en la diseminación de la enfermedad y que por lo tanto podría llegar a tener 3 aplicaciones bien definidas. La primera, para entender la diseminación del mieloma; la segunda, desde el punto de vista pronóstico; y la tercera, el concepto más generalizado de la biopsia líquida, que es el de inferir la genética del tumor sin estudiar el tumor primario. Para ello, perdonadme por este segundo láser que de vez en cuando va apareciendo en algunas diapositivas, para ello nos parece que indudablemente la mejor herramienta para detectar y cuantificar las células tumorales circulantes es la NGF desarrollada por el grupo Euroflow. ¿Es la misma NGF que hacemos para enfermedad mínima residual? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el porcentaje o la cantidad de células en la sangre es escasa y por lo tanto muchas veces se trata de replicar el concepto y los protocolos de enfermedad mínima residual en la sangre. Por lo tanto, en definitiva, compartir el mensaje de que un procedimiento, 2 aplicaciones, y creo que eso tiene muchas ventajas desde el punto de vista del laboratorio. Desde el punto de vista celular, quisiera recalcar que el fenotipo de la célula que circula en la sangre es muy parecido al de la médula ósea. Hay algunas diferencias significativas, creemos que está relacionado con la biología de las células que salen a la sangre, pero el mismo aprendizaje que nos sirvió para la médula nos ha de servir para la sangre periférica. La detección va aumentando a medida que va aumentando la agresividad de la enfermedad, desde el plasmocitoma solitario al mieloma macrofocal, la gamapatía monoclonal significado incierto y luego el mieloma quiescente y activo, en el cual la tasa es casi del 100%. No solo aumenta la tasa de detección, sino que va aumentando también la cantidad de células por microlitro, desde los estadios benignos al estadio activo sintomático de la enfermedad. Y esto ya nos va dando pistas sobre la implicación de esta célula en la diseminación del tumor y también desde el punto de vista pronóstico. Pero todo esto lo veremos a continuación. Para mí, uno de los hallazgos más interesantes del trabajo de Lusalba Sanoja Flores, publicado hace ya un par de años en Blood Cancer Journal, fue este. Y es una correlación significativa, aunque no lineal, entre el porcentaje de células plasmáticas tumorales en el compartimento de células plasmáticas de la médula ósea y el número de células tumorales circulantes, CTCs, en sangre periférica. Y aquí podemos ver que estas células salen a la sangre cuando hay un predominio claro de células tumorales en la médula ósea. Y esto, en mi opinión, pone de manifiesto algún concepto por detrás de ocupación de espacios, médula ósea empaquetada de mieloma por detrás de la circulación de las células tumorales en la sangre. Bueno, ya que estas células circulan en la sangre y las podemos detectar por citometría, la citometría, como ustedes bien saben, permite ir más allá, no solo detectar, caracterizar, cuantificar, sino también aislar. Y eso es lo que hicimos en una serie amplia de pacientes. Lo que hicimos fue aislar la célula tumoral de la médula ósea y la sangre periférica. Y hemos llegado a la conclusión de que el porcentaje de mutaciones compartida entre ambas fracciones del tumor es alta, es muy alta, casi del 100%, en aquellas mutaciones realmente
importantes, los drivers de la enfermedad, y también es muy alta a nivel de copy number alterations. Por ejemplo, ganancia de 1Q, de lesión de 13Q, 17P, etc. No lo era tanto a nivel de translocaciones, no creo que tenga nada que ver con la biología de la enfermedad, era más bien una limitación de la técnica de secuenciación de exomas. Y debo decir que esta similitud a nivel genético de la célula de la sangre con otras ubicaciones del tumor en el cuerpo del paciente se extendía más allá de la médula ósea. Es decir, el porcentaje de concordancia, por ejemplo, a nivel de mutaciones, era muy elevado, sobre todo cuando hacíamos comparaciones de 2 a 2, entre la CTC y la médula ósea, y entre la CTC y enfermedad extramedular, plasmocitomas, en aquellos pacientes que llegan a desarrollar este tipo de manifestación de la enfermedad. Por lo tanto, la CTC sí tiene la capacidad de servir como biopsia líquida desde el punto de vista genético. Si esto está muy bien para decir que puedo usar CTCs para la biopsia líquida genética, para mí ha sido una decepción, un fracaso a la hora de entender la diseminación del mieloma. Si prácticamente todas las alteraciones genéticas se comparten entre el tumor primario o secundario, médula, extramedular y la CTC, eso nos quiere decir que las alteraciones genéticas no nos pueden explicar el por qué unas pocas células salen a la sangre y quizás estén implicadas en la diseminación de la enfermedad. Por ello, al mismo tiempo, lo que hicimos fue cuantificar la expresión de genes, estudios de RNA-seq, también siempre en muestras pareadas de médula y sangre del mismo paciente y en series relativamente amplias de pacientes, puesto la dificultad metodológica de hacer este tipo de estudios. Y lo que vemos aquí en este trabajo que se presentó en el ASH hace 2 años y ahora estamos trabajando en la publicación, es que hay muchísima similitud desde el punto de vista transcripcional, lo cual, claro, cuando no lo sabíamos nos sorprendió. Ahora que sabemos que la genética es prácticamente igual, pues no puede ser una sorpresa. La sorpresa hubiera sido un resultado inverso. Y lo que vemos aquí es que prácticamente todos los pacientes se agrupan entre sí, porque el perfil transcripcional de la célula tumoral es idéntico entre la médula y la sangre, con tan solo unos pocos genes diferencialmente expresados. Son pocos los genes diferencialmente expresados, pero son relevantes. Y diría más, son todos aquellos sospechosos habituales en el mundo de la célula tumoral circulante y de la diseminación del tumor, ya sea tumores sólidos o tumores hematológicos. Y lo cierto es que estos genes estaban asociados a vías relacionadas con inflamación, interferón, inflamación, complemento, TNF, TGF-beta, la transición epitelio-mesénquima, hipoxia, otro viejo conocido, angiogénesis, y por otra parte, y esto eran todo genes que se encontraban sobreexpresados, y por otra parte, genes que se encontraban infraexpresados relacionados con ciclo celular y también con la actividad de MYC, que a su vez está implicada en la proliferación de la célula tumoral. Y en base a estos hallazgos, esta fue la hipótesis de trabajo que hemos generado. Y la hipótesis es la siguiente, que una vez los espacios en un determinado nicho de médula ósea estén absolutamente ocupados, empaquetados por células tumorales, hay una señal tan exacerbada de hipoxia y de inflamación que obliga a que las células paren de proliferar, no pueden seguir creciendo en ese nicho, no tienen la capacidad, los medios para seguir creciendo en ese nicho
y por lo tanto se ven obligadas a salir a la sangre periférica. ¿Para qué? Para buscar otros nichos en otros huesos o fuera del hueso para que puedan seguir creciendo. Esta es la hipótesis que hemos generado en el año 2020 y nos pareció que la mejor demostración funcional de esta hipótesis no era en cultivos, no era en ratones, no tengo nada contra los cultivos y los ratones, lo hacemos mucho también, pero era en el paciente, porque si realmente esta es la hipótesis de trabajo, entonces el número de estas células que circulan en la sangre es en definitiva una foto en tiempo real de la tasa de diseminación del mieloma que se está dando en ese momento. Y por lo tanto sería una herramienta muy buena para la estratificación de riesgo en los distintos estadios de la enfermedad. Así lo es en la gamapatía monoclonal. Bajo mi punto de vista, estos son todavía resultados un poco preliminares, puesto que el número de pacientes es importante, son más de 100 casos, pero ustedes saben que la tasa de progresión de la gamapatía es del 1% al año, y por lo tanto creo que requiere confirmación, pero los datos son muy prometedores en este estadio y además replican lo que Shashi Kumar desde la Clínica Mayo publicó hace ya décadas, en el 2005 en JCO, y pone en manifiesto que si hay muy pocas o ninguna célula tumoral en la sangre, la probabilidad de una gamapatía de significado incierto de progresar a mieloma es muy, muy, muy baja. Por otro lado está el mieloma quiescente. Y el mieloma quiescente es un trabajo que hemos publicado el año pasado. Lo que vimos es que la cuantificación de las células tumorales en sangre periférica, en realidad, al menos en nuestra serie, y es una serie que refleja ya el nuevo mieloma quiescente, puesto que aquí ya no hay esos pacientes con ultra alto riesgo que hoy por hoy se clasifican como mieloma activo en ausencia de síntomas. Vemos cómo la cuantificación de células tumorales en la médula, yo creo que al final del estudio, con 300 pacientes, aquí teníamos 150, un análisis interino, va a ser significativa, pero lo es mucho más cuando cuantificamos el tumor en la sangre periférica y estratificamos los pacientes en un porcentaje inferior o superior al 0,015%, y la mediana de tiempo hasta la transformación es de 17 meses en los pacientes con muchas CTCs. Para mí, este hallazgo tiene un valor inmenso. Habrá que confirmarlo, lo haremos más tarde, pero un valor potencial inmenso. Y la promesa de este estudio es que si esto es así, podríamos llegar a proponer un nuevo modelo internacional de estratificación de riesgo de mieloma quiescente, en el cual hubiéramos sustituido uno de los 20, la médula ósea, por un número determinado de CTCs. Y ambos modelos pueden funcionar muy bien, como es el caso, y aquí lo hemos demostrado. Yo no digo que este sea mejor que este. Ambos modelos parecen trabajar o funcionar de la misma forma. Ahora, si este está basado en la paraproteína, en las cadenas ligeras libres y en las CTCs, significa que lo podemos repetir, mejor dicho, ustedes lo pueden repetir siempre que quieran cuando el paciente vuelva a la consulta. Es decir, que la estratificación de riesgo en mieloma quiescente, al menos basada en el 2-20-20, dejaría de ser algo aislado normalmente en el momento del diagnóstico y que apenas se repite con el paso del tiempo por la necesidad del aspirado de médula ósea, y hacerlo cuantas veces sean necesarias con vistas a recalibrar el riesgo del paciente, sabiendo que teniendo información, si el patrón es evolving o es estable, va a aumentar la predicción, va a mejorar la predicción de riesgo de transformación del mieloma quiescente. Decía al inicio
Si nuestra aproximación metodológica es la citometría de flujo, es evidente que una de las ventajas de la citometría es que a pocos marcadores que voy añadiendo a mis paneles, tengo información sobre la célula tumoral, pero también del sistema inmune. Y en ese trabajo demostrábamos, yo creo que una de las primeras veces, cómo efectivamente caracterizar el sistema inmune en la sangre tiene valor pronóstico en mieloma quiescente. Y definíamos aquellas poblaciones con mayor valor pronóstico. Y entre ellas había distintas subpoblaciones de monocitos no clásicos, algunas subpoblaciones de células NK y también de células T. Todo esto, en mi opinión, requiere de confirmación en series más amplias, pero nos anima a buscar un concepto de monitorización simultánea de células tumorales e inmunes con vistas a determinar el pronóstico del paciente. Y de hecho, debo decir, y perdonadme porque esta es una figura relativamente difícil de entender, relativamente compleja, requiere tiempo, lo cual tampoco tenemos, pero en esta figura, en la cual representamos 150 pacientes con mieloma quiescente, y aquí señalados en rojo aquellos que progresan, si realmente queremos identificar todos aquellos pacientes que progresan a mieloma activo, a veces nos hace falta el sistema inmune, porque hay pacientes que progresan con una ratio menor de 20 de cadenas ligeras, con un componente monoclonal inferior a 2 en el suero, con menos del 20% de células plasmáticas, con un score bajo, con menos del 0,015% de CTCs, pero con una firma inmune de alto riesgo. También para entender los outliers, es decir, pacientes con varios factores de riesgo, pero que no progresan y quizás no estén progresando porque tienen una firma inmune de bajo riesgo o de mayor vigilancia del tumor. Por lo tanto, complementariedad posible, habrá que contrastar, entre cuantificación de células tumorales circulantes y células inmunes. Y el mieloma quiescente me paso al mieloma activo. Y en mieloma activo hemos vivido algo, yo diría, inédito el año pasado. A ver, yo no tengo memoria de que haya pasado algo así en nuestro entorno. Y es que se han publicado 5 estudios independientes, nada más, nada menos que en una de las revistas de mayor prestigio, tal como el Journal of Clinical Oncology. Y los 5 estudios diciendo lo mismo, que la cuantificación del tumor en la sangre periférica tiene un valor pronóstico inmenso, ya sea para estratificar el mieloma más allá de los modelos clásicos, ya sea para identificar de una forma más fina una leucemia de células plasmáticas ocultas. De todos estos trabajos me voy a centrar en los nuestros. Y en los nuestros, y esto incluso ya es una ampliación de ese trabajo, que es el que estamos ahora tratando de cerrar, vemos cómo la presencia de más de 0,2% de CTCs es el factor pronóstico más relevante en un multivariante. Seguramente más que la citogenética e incluso, como ustedes pueden ver aquí, más determinante si el paciente es joven o mayor, si es candidato o no a terapia intensiva. Desde el punto de vista pragmático, en mi opinión, la cuantificación de CTC es más allá de que a mayor cantidad peor pronóstico, es casi intuitivo, más allá de que encontremos un punto de corte para añadir a los sistemas de riesgo, sea por ejemplo el 0,01%, para mí es una herramienta para el día a día y paciente a paciente. Yo no estoy tan preocupado, para nada, en encontrar grupos de pacientes y me gusta mucho más entender cada paciente de forma individual. Y no me importa que esos pocos pacientes, casi de forma individual, constituyan grupos muy pequeños. Al fin y al cabo, cada mieloma es un mieloma y hay que ver la biología también desde ese punto de vista. Entonces, con este contexto, para mí, ¿cuál es la principal información de las ETCs?
identificar esa leucemia oculta, que no cumple criterios morfológicos, pero que la respuesta y el pronóstico son claramente inferiores, y a veces basta con el 1% o incluso el 0,1% o el 2%, como sugieren otros autores, y luego este subgrupo de pacientes aquí. Pacientes con mieloma activo que han entrado en ensayos clínicos con tratamiento, en los cuales no detectamos CTCs. ¿Quiere decir que no hay? Seguramente hay, pero no somos capaces, ni con 10 a menos 6 de sensibilidad. Y para mí, esto significa un subgrupo de pacientes en los cuales hubo una indicación para el tratamiento, pero la enfermedad se encontraba poco diseminada y que si el tratamiento es intensivo, como fue el caso de estos pacientes, ojalá no me equivoque, la probabilidad de llegar a una cura operacional es alta. Estos pacientes apenas progresan, no fallecen y vamos ya con mucho seguimiento. Ojalá se pudiera dar el caso. En definitiva, es ver en la sangre lo que en la médula llevamos tiempo llamando ese fenotipo Embers-like, ausencia de CTCs en la sangre periférica. Voy terminando mi presentación con el área de enfermedad mínima residual, puesto que también tiene aplicación una vez el paciente inicia tratamiento. Aquí, evidentemente, tengo que empezar por los resultados, una vez más, publicados por Lusalva en el marco del trabajo realizado por el grupo Aeroflow, en el cual en el año 2019 mostraba cómo, utilizando la NGF, hay valor pronóstico, ya en la detección de enfermedad mínima en la sangre, ya sea en una serie amplia de pacientes, inclusive en aquellos en remisión completa, con mencionado estricta, y se puede intuir cómo este valor pronóstico mejoraba si el estudio se hace de forma secuencial, y evidentemente esa es la ventaja de la sangre periférica frente a la médula ósea. ¿Es perfecto? No. Aquí ustedes pueden ver que cuando decíamos negativo en este estudio, había progresiones. En parte porque la correlación con la médula ósea no es perfecta. Había un 40% de falsos negativos en la sangre, es decir, negativo en la sangre, positivo en la médula ósea. En base a estos resultados prometedores, hemos tratado, dentro del grupo español, de reproducirlos de una forma prospectiva en el contexto de un ensayo clínico de mantenimiento, el GEM 2014 MAIN. Y estos son resultados muy recientes, los hemos presentado hace 2 meses, bueno, ya 3 meses casi, en el Congreso americano, y de alguna forma, con la misma técnica, NGF, hemos reproducido los datos del grupo Aeroflow. Es decir, se puede detectar enfermedad en la sangre en pocos pacientes, siempre que se detecta es señal de mal pronóstico, quizás incluso más que en la médula, porque ya es una manifestación de que la enfermedad se está diseminando y la mediana de PFS no llega ni a los 2 años. En cambio, si no vemos enfermedad en la sangre, el pronóstico es muy favorable. Bien, aquí tenemos 138 pacientes. En esta diapositiva tenemos exactamente los mismos 138, pero ya tenemos datos de médula y de sangre, porque los teníamos pareados. Y aquí ustedes pueden ver 3 grupos ya. Los que son doble positivos médula y sangre, ese pronóstico adverso. Los que son doble negativos, sangre y médula, no hay progresiones, el seguimiento es menor y estamos hablando de pacientes de muy buen pronóstico que siguen ahí en mantenimiento o observación tras haber suspendido el mantenimiento, muy buen pronóstico, y aquí está el problema, en esta curva de color verde. Pacientes sin enfermedad mínima en la sangre, por NGF, pero positiva en la médula. ¿Que es mejor que la positiva en la sangre? Sí, pero no es tan buena como el doble negativo. Y esto nos anima a seguir mejorando, a aumentar la sensibilidad de cómo hacemos enfermedad mínima en la sangre basada en la CTC. Bien, razonamiento. Si en la médula ósea al diagnóstico
hay un 5,3% más o menos de mediana de células tumorales por citometría, mucho menos que por morfología, ya lo sabemos. Y que la mediana que hoy por hoy vemos en enfermedad mínima es de un 0,03%. Y sabemos que la sensibilidad, esto es la mediana, no el rango, sabemos que la sensibilidad necesaria está en torno a 10 a la menos 6, menos 5, pero yo diría menos 6. Si en la sangre periférica al diagnóstico hay casi 2 logaritmos menos de enfermedad, sin saber cuál es la cantidad mediana de células de enfermedad mínima en la sangre, si son 2 logaritmos, esto nos está indicando que la sensibilidad óptima en la sangre no puede ser menos 5, menos 6, ha de ser más bien menos 7, menos 8. Y ahora el problema, ¿cómo alcanzamos dicha sensibilidad? Pues bien, lo que se nos ocurrió para alcanzar esa sensibilidad fue pedirles a ustedes más sangre periférica. La sensibilidad, en el caso de la citometría, en secuenciación es DNA, en citometría es células. Necesitamos más células. Y por lo tanto, hemos pedido al grupo español 50 mililitros de sangre periférica, 5 tubos de 10 cc en neta, con vistas a realmente tener una mínima en sangre muy, muy eficaz. Y podemos discutir si el volumen es exagerado, demasiado o es razonable con vistas a disminuir la cantidad de aspirados de sangre medular. Claro, si son volúmenes tan grandes, si no cambiamos la técnica, nos va a colapsar el laboratorio en tiempo de adquisición en el citómetro. Entonces, lo que se nos ocurrió fue, en vez de hacer NGF sobre la muestra total, hagamos NGF sobre una fracción enriquecida de células plasmáticas de la sangre periférica. Y estos resultados, que los hemos presentado, como decía antes, en el Congreso Americano, ustedes pueden ver que para enriquecer las células plasmáticas, el mejor antígeno, a través de Automax, lo que hacemos siempre para la citogenética es el 138, que con la técnica nueva, con esta doble aproximación que la hemos bautizado como Blood Flow, el número total de células plasmáticas circulantes enriquecido es muchísimo mayor, analizado, es muchísimo mayor que la NGF, y que en diluciones seriadas con una línea celular, esto realmente nos permitía alcanzar una sensibilidad de 10 a la menos 7. Bien, ¿cuál es la aplicación en la vida real? En las muestras de sangre periférica de los pacientes con mieloma. Pacientes con mieloma de muy largo recorrido, no diagnóstico, pero mantenimiento, observación, muy buen pronóstico, muy poca enfermedad, casi todos en remisión completa, y estos son los resultados. Hemos detectado enfermedad en un 10%, más o menos, lo de siempre. Yo me quedo con este. De los 33 pacientes, una serie muy amplia, como ustedes pueden ver, en el cual hemos comparado las dos técnicas, de los 33 pacientes en los cuales detectábamos CTCs con la técnica nueva, Blood Flow, más de la mitad eran negativos por NGF. Aquí tenemos los que son los doble positivos, y está muy bien ver esto porque vemos que pese a la modificación en la técnica, la cuantificación sigue siendo más o menos la misma, y luego están todos aquellos casos negativos por NGF, positivos por Blood Flow. A veces, de forma sorprendente, quizás porque al hacer la técnica nueva, estamos analizando como si fuera un líquido cefalorraquídeo, es decir, muy pocas células y las células de interés. Y esto ayuda en la citometría de flujo, porque disminuye el ruido, por una parte, y por otra parte, toda esa detección de enfermedad mínima residual por debajo del límite de detección de la técnica, que está en 2 por 10 a la menos 6. Y aquí ustedes pueden ver cómo, en algunos casos, fuimos capaces de detectar enfermedad mínima a un nivel de 6 por 10 a la menos 8. Y creo que esto es inédito en el campo de la enfermedad mínima residual, al menos por citometría de flujo. Alcanzar una sensibilidad incluso por debajo de 10 a la menos 7. ¿Es perfecto? No. Sigue presentando resultados discordantes.
Empiezo por la discordancia buena, es decir, algunos pocos casos, muy pocos, que eran positivos en la sangre, negativos en la médula, con NGF. Ambos casos, al poco tiempo, ya tenían enfermedad en la médula y de hecho uno me parece que ya ha recaído. Y luego la limitación. Sigue habiendo, hemos mejorado muchísimo, pero sigue habiendo un 20,5% de falsos negativos. ¿De dónde vienen los falsos negativos? Pues aquí ustedes pueden ver las tres razones principales. La primerísima, el tratamiento. Si el estudio lo hicimos durante la inducción o tras intensificación, ya sea trasplante o consolidación, falso negativo. Y luego otros dos factores que incluso pueden estar relacionados en algunos casos, muy poca enfermedad en la médula y baja concentración de células en la sangre periférica. Por ello, hoy por hoy, donde queremos llegar es a este escenario. Un escenario en el cual al inicio del tratamiento, durante la inducción e intensificación, la enfermedad mínima seguirá siendo estándar en la médula ósea y una vez el paciente entre en otra etapa dinámica del tratamiento, quizás menos intensa, mantenimiento, si es un paciente mayor cuyo tratamiento es continuo hasta progresión, a lo mejor si cae un fármaco o bajan las dosis o observación, aquí sí ir disminuyendo aspirados de médula por más y más sangre periférica. ¿CTCs aisladas? No. Blood flow, los CTCs, conjuntamente con espectrometría de masas y, si es posible, imagen, con vistas a una sustitución tremendamente eficaz de la médula ósea por técnicas mínimamente invasivas. Lo digo porque si blood flow aporta todo el valor predictivo positivo, es decir, si detecto en la sangre, seguro va a ser positivo en la médula, si no ahora, a los pocos meses, valor predictivo positivo, las masas aportan muchísimo valor predictivo negativo. Si es negativo por masas, casi siempre es negativo en la médula por NGF. Creo que la combinación de los dos podrá permitirnos dar el salto a la sangre periférica. Por lo tanto, y termino con esta diapositiva, CTCs en mieloma múltiple, hoy por hoy con una cantidad, y faltan aquí muchos trabajos, una cantidad de trabajos ya importante, sugiriendo que este es el clon implicado en la diseminación del mieloma y, por lo tanto, si queremos entender los mecanismos de diseminación, debemos estudiar mejor y más este clon. Al estudiarlo, si vemos la genética, va a ser similar al de la médula ósea, por lo tanto, sirve para la biopsia líquida y nos permite estratificar el riesgo de los pacientes, sea cual sea el estadio en el cual el paciente se encuentre. Termino aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención.